Palabra del Señor. Y el Evangelio según Juan, comenzamos en el versículo 1, dice el anciano Agallo. Aquí en estas 4 palabras, el anciano Agallo, hay algo escondido muy importante que vamos a hablar y analizar en esta mañana. El anciano Agallo. Lo que hay aquí escondido en estas 4 palabras es que ese anciano que dice allí, ni siquiera pone su nombre, ese anciano era, él dice el anciano. Anciano es un título que también es pastor. El anciano también es un pastor, pero generalmente el anciano, en la mayoría de las iglesias, hay iglesias donde no es así, pero generalmente en el Nuevo Testamento y en la actualidad también, anciano es un pastor auxiliar. Anciano es un pastor colaborador del pastor principal de la iglesia, no es el pastor principal. Pero Juan era pastor principal de la iglesia de Éfeso. Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y no solamente era pastor de la iglesia de Éfeso, Juan podría presentarse como el pastor Agallo. El pastor es un título de más caché, podría decirse que anciano. Que anciano es un pastor auxiliar. Él podría presentarse como el pastor Agallo, pero se presentó como el anciano. Y no solamente Juan era pastor de la iglesia de Éfeso, pastor principal de la iglesia de Éfeso y fundador de varias iglesias, sino que Juan también era apóstol de las iglesias de Asia Menor. Juan tenía a su cargo, como ya hemos hablado aquí en la iglesia, no recuerdo quién fue que lo dio la enseñanza, creo que fue Julio. El apóstol es un pastor fundador de iglesias, ¿verdad? No es un pastor cualquiera, es un pastor fundador de varias iglesias y que además tiene a su cargo varios pastores que le rinden cuenta, que él mentorea, que los enseña, supervisa varias iglesias. Entonces es un pastor principal al cual le rinden cuentas varios pastores. O sea, no solamente Juan era pastor, sino que él era apóstol de las iglesias de Asia. Pero no se presenta ni como pastor ni como apóstol, sino como anciano, que es un título, ¿verdad?, más discreto. Y no solamente Juan era pastor de las iglesias, apóstol de las iglesias de Asia Menor, sino que además Juan era el único apóstol de Jesucristo que todavía quedaba vivo. Como habló nuestro hermano Natán, los apóstoles fueron perseguidos, decapitados, crucificados, muertos a espada. Y el único apóstol de Jesucristo que quedaba vivo era Juan. Y eso era un cargo que más nadie tiene ni tuvo. Apóstol de Jesucristo, llamado directamente por Jesús, solamente lo tenía él. De manera que Juan tenía toda la autoridad de la ley, todo el peso para presentarse como Juan, apóstol de Jesucristo. Como se presentaba muchas veces Pablo en sus cartas. Pablo se presentaba como apóstol de Jesucristo porque lo era. Pero Pablo él nunca vio al Señor Jesús vivo, ¿saben? Pablo nunca vio a Jesús estando vivo, sino que era un día que iba camino a Damasco, ¿verdad? Vio un resplandor, cayó y entonces escuchó una voz del cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde entonces Pablo, que antiguamente era Saulo, se convirtió en Pablo, su nuevo nombre, como un predicador del Evangelio de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pero Pablo nunca vio al Señor personalmente. Juan sí. Juan estuvo allí, fue uno de los 3 discípulos que estuvo cuando ocurrió el milagro de que Jesús se transformó y su piel brillaba como Dios, se hizo como Dios mismo, como el Padre, y su piel resplandecía y su rostro resplandecía. Y Juan vio al Señor cuando su rostro resplandeció, cuando bajó Moisés y bajó Elías para hablar con Jesús. Allí estaba Juan. De manera que Juan tenía un peso, un mérito, porque él era testigo de cosas que nadie más había visto. Juan estaba allí, fue uno de los 3 discípulos que estaba cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y Juan fue el único, como ya hablamos, nuestro hermano Natán, el único que estaba a los pies de la cruz cuando nuestro Señor expiró. De manera que Juan tenía todo el peso y toda la autoridad para presentarse como apóstol de Jesucristo. Sin embargo, lo hizo simplemente como el anciano. Y en eso el Señor en esta mañana quiere decirnos algo.
que lo importante, amados hermanos, no es el cargo que tú tengas. Lo importante no es ser el apóstol, el pastor, el diácono. No. Lo importante realmente es ser hijo de Dios. Eso es lo importante. ¿Sabías tú, querido hermano, sabían ustedes que hay muchos apóstoles que cuando venga el Señor sobre las nubes se van a quedar en la gran tribulación? ¿Sabías tú que hay muchos pastores que cuando mueran no van a ir al cielo? Sin embargo, todos los que somos hijos de Dios, todos los que le aceptamos de corazón, y como dice aquí la palabra en el versículo 3, dice: ¿cómo andas en la verdad? Todo lo que aceptamos a Jesús y andamos en la verdad, un día cuando termine tu jornada en esta tierra vas a ver al Señor, a tu Señor allá arriba en los cielos, y te vas a gozar con Él. No importa que no hayas tenido cargo, no importa que no seas pastor, no importa que no seas apóstol, lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lucha por eso, pelea por eso. Dice la palabra del Señor: preocúpate, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Entonces, si el Señor un día te llama a ser pastor, a ser apóstol, a ser lo que sea, está bien, pero no te dejes deslumbrar por los títulos, porque lo importante es que tú seas un seguidor de Cristo de todo tu corazón, que seas fiel al Señor y que, como dice aquí la palabra, que andes en la verdad. Dice el versículo 3, dice el versículo 2, vamos con el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esto lo dice, queridos hermanos, y esto es importante porque muchas veces creemos, y antiguamente se creía, las iglesias evangélicas creían que los cristianos tenían que ser miserables, ¿saben? Tenían que ser pobres. La Iglesia Católica todavía hace voto de pobreza. Los que entran en el seminario católico tienen que hacer un voto de pobreza, de que no van a tener bienes materiales. Y entonces había una creencia que el cristiano debe ser pobre, debe ser miserable, no puede prosperar, no puede irle bien. Y nosotros, como pasé ayer por el grupo de WhatsApp, nosotros nos predicamos el evangelio de la prosperidad. No es así. Nosotros no predicamos que tú tienes que ser rico porque si no Dios no está contigo, si no es que Dios no te está bendiciendo. No, Dios llama rico, llama pobre, y el Señor dijo que a los pobres siempre lo va a tener. Pero no es la voluntad de Dios que tú seas miserable. No es la voluntad de Dios que en tu casa no haya que comer. No es la voluntad de Dios que tu sueldo no te dé para vivir. No es la voluntad de Dios que tú no tengas para vestirte, que no tengas para comprarle unos zapatos a tus niños. Esa no es la voluntad directa de Dios. Dios lo puede permitir por muchas cosas, porque la zona donde vives es una zona pobre y eso influye, porque no estudiaste, porque no buscaste trabajo donde debía. Hay muchas razones por las cuales uno puede ser pobre, pero la voluntad de Dios no es que los creyentes sean pobres, sean miserables. No es así. Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que, como dice aquí la palabra, que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere bendecirte en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio. Dios quiere que a ti te vaya bien, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Porque hay personas que creen, queridos hermanos, que a Dios lo único que le importa es el alma y no le importa tu vida ni tu cuerpo. Que te pudras, que te enfermas, que eso no importa, que no comas. No es así. Nuestro Dios no es así. Dios se interesa en ti como una persona íntegra, cuerpo, alma y espíritu. Y si Dios se interesa en ti como una persona íntegra, tú también tienes que interesarte en ti. Tienes que interesarte en conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Para cuando crezcas, para cuando tengas una familia, en tener un buen hogar. En nosotros los hombres especialmente, y las mujeres que son también cabeza de casa, tenemos que preocuparnos por proveer a nuestra familia. Y el Señor te dice por esta palabra, Él se preocupa por todas las áreas de tu vida, y Él quiere que te vaya bien y que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Como dije, si a veces no sucede así y nos está yendo mal, eso puede pasar, pero por un momento. El Señor quiere, y por esta palabra el Señor decreta que te vaya bien, que tu trabajo sea bendecido, que tu matrimonio sea bendecido, que tu alacena sea llena, bendito santo nombre de Dios, y que en todo siempre des la gloria a Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, dice que Juan se regocijó cuando vio cómo Gallo andaba en la verdad.
Entonces, queridos hermanos, no se trata solamente de conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad. La verdad está aquí. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber. Como hablábamos, hay creyentes que no saben quién era el apóstol Juan, que no saben quién era. Nosotros tenemos que conocer eso. Pero no se trata solamente de conocer la verdad, sino de andar en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Significa vivir conforme a los mandamientos del Señor. Eso significa andar en la verdad, andar conforme a la palabra de Dios. Si algo el Señor me dice en su palabra que no debo hacer, yo me aparto de eso porque yo tengo que andar en la verdad. Andar en la verdad, como dijo el Señor Jesús, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Eso es andar en la verdad, hacer la voluntad del Padre que envió al Señor. Andar en la verdad, dijo el Señor. El Señor dijo, el que oye mis palabras y no las hace, es como aquel que hace su casa sobre la arena. Entonces viene viento, viene lluvia, viene terremoto, vienen ríos y aquella casa tiembla y se cae y grande es la ruina de esa casa. Esa es la persona que no anda en la verdad. Puede conocer la palabra, pero no anda, no camina, no vive la verdad. Y dijo el Señor, pero el que oye mis palabras y las hace, ese es como el que construye su casa sobre la roca. Viene río, viene viento, viene lluvia y aquella casa puede temblar, pero no se cae porque está construida en la roca que se llama Jesucristo. Y Dios te dice por esta palabra, tú vas a pasar por pruebas, vas a pasar por dificultades, vas a pasar por dolor, pero no te vas a caer porque estás andando en la verdad y vas a permanecer firme en la roca que se llama Jesucristo. Y dijo aquí Juan también en el versículo 4, yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Esa es mi alegría. Y esa es la alegría que tenía Juan como pastor de la iglesia de Éfeso, saber que sus hijos andaban en la verdad. Y asimismo, queridos hermanos, yo como pastor de la iglesia, queridos hermanos, nosotros aquí no queremos como hacen en otras iglesias. Yo no quiero que me celebren el día del pastor, que honren a mi familia, que nos aplaudan, que nos regalen cosas. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es, como dice aquí Juan, que la iglesia que Dios nos puso a cargo anden en la verdad. Esa es nuestra mayor alegría, ese es nuestro pago, ese es nuestro gozo. Y si yo me gozo de ver que ustedes andan en la verdad, cuánto más se goza el Señor, que dio su vida por ti, para que tú fueras salvo, para que tú fueras perdonado, para que tú seas convertido y para que tú tengas vida eterna. Pero esto que dice aquí Juan, que él se goza de que sus hijos anden en la verdad, no solamente es en esta parte los hijos espirituales, que sí primeramente, pero también se trata, que Dios hermano, de nuestros hijos físicos. Amados hermanos, no hay mayor gozo para un padre creyente que sus hijos caminen en la verdad. ¡Qué alegría! Amados hermanos, yo siento cada vez que mi hija entra por esa puerta y está aquí sentada, queridos hermanos, escuchando la palabra, cuando ella se levanta aquí y da gloria a Dios, cuando la veo orando, cuando la veo sirviendo a Dios. Esa es una grande alegría para el padre. Los niños, los jóvenes que están aquí, ustedes quieren que su madre esté contenta, que sus padres estén felices, que se gocen, anden en la verdad que se llama Jesucristo, y tu mamá, tus padres se van a gozar de alegría delante del Señor, porque esa es nuestra mayor alegría. Y aquí, queridos hermanos, está un subtítulo que se llama Elogio a la hospitalidad de Gallo. En aquellos tiempos, queridos hermanos, la iglesia de Jesucristo estaba siendo perseguida. Era difícil expandir el evangelio. Amados hermanos, era obligatorio por ley. Nosotros los creyentes tenemos que cumplir la ley, pero cuando la ley contradice a la palabra de Dios, nosotros no podemos obedecer esa ley. Y allí es que empiezan los problemas, como sucede en algunos países del oriente, de países asiáticos. ¿Qué sucede? Que si usted predica la palabra de Dios, va preso. Aquí no, gracias al Señor, vamos a seguir orando porque podamos seguir viviendo y sirviendo al Señor quieta y reposadamente, como dice la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos, queridos hermanos, era ley que tenías que adorar al emperador, y la iglesia de Cristo, por supuesto, se oponía a adorar al emperador, porque nosotros solamente, ¿a quién adoramos? A Dios solamente, ¿verdad? Solamente adoramos al Señor, solamente ante Él nos inclinamos. Y entonces era difícil expandir el evangelio. Y por eso era importante que cuando algunos hermanos salieran a predicar el evangelio a otros lados,
a otros lugares, hubiesen hermanos que los recibieran en su casa. Eso se llama la hospitalidad. Los recibieran, los abastecieran, los ayudaran con dinero, con ropa, para que ellos siguieran su viaje, como dice aquí, para que continúen su viaje como lo merece su servicio a Dios. Eso era necesario. El cristiano que no recibía a los creyentes que venían de otras ciudades a predicar la palabra de Dios y a seguir su viaje, estaba traicionando el evangelio, porque el Señor nos mandó la gran comisión, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la gran comisión. ¿Saben cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la gran comisión. Y el Señor mandó hacer la gran comisión a todos. A toda la iglesia debemos ir y predicar el evangelio. Pero Gallo, queridos hermanos, como muchos hermanos, él no iba personalmente a viajar por los otros países, sino que él apoyaba a los predicadores, a los pastores que iban de paso para difundir el evangelio del Señor. Y queridos hermanos, Juan estaba elogiando la hospitalidad de Gallo, porque gracias a personas como Gallo el evangelio podía ser difundido, y fue difundido a todo el mundo. Llegó aquí a Venezuela, llegó aquí a Guatire, y a cada rincón del mundo ha llegado y sigue llegando el evangelio, porque se cumple la gran comisión. Y si yo pregunto, ¿quién de los hermanos que está aquí ha viajado a otros países a predicar el evangelio? A lo mejor ninguno levanta la mano, pero te voy a decir algo. Cuando tú ofrendas a la iglesia, al menos en esta iglesia que estás aquí, tú estás apoyando la gran comisión, porque parte de las ofrendas que entran en la iglesia, en esta iglesia, son utilizadas para apoyar a los misioneros que van a otro país. Entonces tú, aunque nunca hayas ido a España o a otros países, tú cuando ofrendas, tú estás siendo como Gallo, estás practicando la hospitalidad, porque tú estás apoyando a los hermanos que están en otros países, porque la gran comisión, las visiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que ofrendan. Así que cuando yo pregunte, cuando alguno pregunte, ¿quién aquí en esta iglesia cumple la gran comisión? Todos los hermanos tienen que levantar la mano, porque tú y yo trabajamos porque el evangelio sea difundido por todo el mundo. Esta es la hospitalidad de Gallo. Y la hospitalidad, queridos hermanos, también es tratar bien a los hermanos, tratarlos con amor. Cuando tú traes algún producto para el mano de amor, tú estás practicando la hospitalidad que tenía Gallo también. Tú estás bendiciendo a los hermanos. El Señor nos llama a todos por esta palabra a bendecirnos los unos a los otros. Si puedes ayudar a algún hermano, si puedes bendecirlo, si puedes tenderle la mano, si puedes hacer algo por algún hermano, hazlo, y estarás practicando lo que se llama aquí la hospitalidad de Gallo. Tenemos que ser todos amorosos los unos con los otros, ser solidarios como era Gallo. Gallo era hospitaliador, solidario, servicial, bendito el santo nombre de Dios. Y el Señor nos llama por esta palabra a practicar esta hospitalidad, a practicar el amor y el servicio los unos con los otros. Jesucristo mismo, que Dios hermanos era el Hijo de Dios, y Él se puso una toalla y se agachó allí y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero a veces nosotros pensamos, bendito el santo nombre de Dios, yo no puedo hacer eso, es un trabajo muy bajo para mí, bendito el santo nombre de Dios. Pero bienaventurado aquel que sirve a los hermanos, porque un día el Señor te dirá: vente, bendito de mi Padre, porque yo tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, yo estuve preso, estuve enfermo y tú me visitaste. Y algunos preguntarán: ¿cuándo hicimos esto contigo? Y el Señor dirá: cuando lo hiciste con ese hermano, lo hiciste conmigo también. Y aquí dice también un título que se llama la oposición de Diótrefes. Y queridos hermanos, allí dice así, dice Juan: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, parroteando, dice la otra versión. Y no contento con esto, no nos recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Queridos hermanos, la mala noticia en esta mañana es que en todas las iglesias hay un Diótrefes. ¿Sabías eso? En todas las iglesias hay un Diótrefes. Y si la iglesia es grande, hay varios Diótrefes. Y si tú piensas que en tu iglesia no hay un Diótrefes, te tengo otra noticia: va a llegar. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Porque soy profeta? No, hermano, no necesito ser profeta para saber que en toda iglesia hay un Diótrefes o va a llegar. Es porque
ese comportamiento que tenía Diótrefes y que hemos leído aquí en esta mañana es un comportamiento humano que tienen muchas personas cuando no andan en la verdad. Y mientras más son las personas en la iglesia, mientras más personas en la iglesia, es más probable que haya más hermanos que no anden en la verdad y sean como Diótrefes, bendito el santo nombre de Dios. Pero alguno que ha pensado, porque ¿quién es Diótrefes? Diótrefes, amado hermano, es aquel hermano que se congrega, pero que, queridos hermanos, habla pestes de la autoridad de la iglesia, habla mal de los hermanos, porque si Diótrefes se atrevía a hablar mal de Juan el Bautista, que es llamado el apóstol del amor, el discípulo amado, si Diótrefes hablaba mal de Juan el Bautista, ¿qué quedará para cualquiera? ¿Qué dirá de cualquiera? Y así es Diótrefes. Diótrefes habla mal de cualquiera. Esto, y dice lo otro, destruye. Diótrefes es un hermano que en lugar de sumar, resta. Es un hermano que causa mal olor. Es un hermano que habla lo que no conviene. Es un hermano que causa división. Es un hermano que critica. Es un hermano que es un estorbo para la comunión. Y amados hermanos, el Señor manda esta palabra porque alguno ha podido pensar en alguna oportunidad: yo voy a dejar de congregar porque en la iglesia hay un Diótrefes y eso me molesta. El Señor te dice por esta palabra: no dejes de congregar por Diótrefes ni por nadie. Hay un dicho, no estoy seguro si aparece textual en la Biblia, pero que dice que la salvación es individual. Pueden haber 10 Diótrefes en la iglesia, pero usted no va a la iglesia por Diótrefes, usted va a la iglesia porque el Señor te salvó, te convirtió y Él manda a congregarnos. Entonces, amada hermana, amado hermano, sigue congregando, sigue siendo fiel, sigue perseverando, sigue buscando del Señor. Déjate usar por el poder del Señor y no dejes que otro Diótrefes o quien sea te robe la bendición que Dios tiene preparada para ti. Porque si Dios te trajo a la iglesia, amada hermana, no fue por casualidad. Dios no te trajo a la iglesia para que perdieras el tiempo. Dios te trajo a la iglesia para que tú aquí crecieras, para que tú des fruto, para que tú aquí, amada hermana, seas bendecida, seas prosperada, para que tú en esta iglesia, queridos hermanos, madures y seas bendecida por el Señor. No te dejes robar la bendición que Dios tiene preparada para ti. Porque, queridos hermanos, si tú te vas de la iglesia por Diótrefes, porque hay un hermano así, un hermano que no saluda, que es grosero, qué sé yo, si tú te vas de la iglesia por Diótrefes, sabes una cosa: mañana, pasado, Diótrefes se puede arrepentir, puede convertirse, puede dejar sus malos caminos y reconciliarse con la iglesia y reconciliarse con Dios. Y si tú te vas de la iglesia, ¿quién perdió? Diótrefes a lo mejor ni pendiente contigo, ni se dio cuenta que dejaste de congregar. ¿Y quién perdió? Perdiste tú. Perdiste tú y tus hijos, perdiste tú y los tuyos. Por eso, bendito el santo nombre de Dios, sigue congregando, sigue siendo fiel. Porque, amados hermanos, aquí también dice el buen testimonio acerca de Demetrio. Dice en el versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Eso quiere decir, no pongas tu mirada en Diótrefes, sino en las cosas buenas. Bendito el santo nombre de Dios. Usted sigue congregando, usted sigue buscando de Dios, usted sigue dejándose usar por Dios, porque Dios quiere usarte para bendición de la iglesia. Bendito el santo nombre de Dios. Y, queridos hermanos, Diótrefes, ¿qué vas a hacer tú con Diótrefes? Vas a orar por él. Si él se arrepiente, Dios lo perdona, porque Dios es bueno. Dios lo perdona, lo convierte, lo restaura, lo transforma. Y si no se arrepiente, el mismo Espíritu Santo los echará fuera de la iglesia. Pero usted sigue firme, congregando, buscando de Dios y creciendo en la comunidad de la iglesia a donde Dios lo llamó. Porque, queridos hermanos, así como estamos leyendo el buen testimonio acerca de Demetrio, así como hay un Diótrefes en la iglesia, en toda iglesia hay un Diótrefes, también hay un gallo. Este gallo es con Y, es un nombre, no es con L, que es el ave, ¿verdad? Así como hay un Diótrefes, también hay un gallo. ¿Por qué no te fijas en el gallo? No, vas a poner tus ojos en Diótrefes. Así como hay un Diótrefes, hay un gallo que es hospedador, que es amable, que es servicial, que hace lo bueno con los hermanos, que ayuda,
que bendice, también hay un Gallo. Y así como hay un Diótrefes, también hay un Demetrio. ¿Quién es Demetrio? Aquí leímos, Demetrio es uno de quien todos dan testimonio, buen testimonio, inclusive la verdad misma. En la iglesia hay un Diótrefes, pero fíjate tú en lo bueno, pon tu mirada en lo bueno, imita lo bueno y no lo malo. Bendito el santo nombre de Dios, y déjate usar en la iglesia por el Señor. Quédate, sigue trabajando, sigue buscando, sigue siendo de bendición para la hermandad. Para ser de bendición para los hermanos no necesita ser el pastor, ¿sabes? No necesita ser la pastora, no necesita ser apóstol, no necesita ser diácono. Para ser de bendición en la iglesia, una sola cosa necesita, es hacer lo que dice aquí, lo que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Qué nos enseñó? Amaos los unos a los otros. Por eso el mundo os va a conocer. Entonces, amada hermana, amado hermano, la iglesia es imperfecta porque está compuesta por seres humanos. Los seres humanos son imperfectos. En toda iglesia vas a conseguir Diótrefes, vas a conseguir Gallo, pero también vas a conseguir gente como Demetrio y gente como Juan. Imita tú lo bueno y déjate usar por el Señor para bendición de la comunidad de la iglesia. Y dice aquí, queridos hermanos, en los saludos finales, dice él: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, pues quiero verte pronto y que hablemos cara a cara. Esto lo dijo Juan. Juan no solamente escribió una carta y la mandó y se olvidó. Él tenía el deseo y la esperanza de ver pronto a Gallo cara a cara y de hablar con él personalmente. Y esa misma esperanza, asimismo, tenemos que tener nosotros. Queridos hermanos, la comunión de la iglesia de los unos con los otros no debe terminar cuando termina el culto, apagamos las luces, cierra la puerta y nos olvidamos de los hermanos. No, debemos ser como Juan. Esperamos verlos cara a cara en el próximo culto para juntos seguir sirviendo a Dios, seguir adorando a Dios, seguir compartiendo la santa palabra de Dios y seguir siendo edificados unos a otros. Esta esperanza de vernos cara a cara pronto en el próximo servicio debe tenerla cada creyente en su corazón. Y si un día, queridos hermanos, algunos de nosotros ya no está, no podemos verlo más cara a cara, bendito el santo nombre de Dios, la esperanza del creyente es que allá arriba nos veremos todos juntamente y juntos alabaremos el nombre del Señor. Y esta esperanza que tenía Juan de ver cara a cara a Gallo también representa, queridos hermanos, la esperanza que tenemos que tener todos los creyentes, que cuando nuestra jornada termine en esta tierra, un día allá arriba vamos a ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vamos a abrazar, nos vamos a casar junto con Él y todos los que fueron llamados a la santa gracia de Dios. Y termina aquí Juan: la paz sea contigo. Y termina el Señor esta palabra: la paz de Dios sea contigo, iglesia. Dios sea alabado. Amén. Amén. Amados hermanos, el Señor me trae delante. Mi esposa y yo conocemos a una pareja de nuestra misma edad, aproximadamente, nuestra misma edad. Y cuando éramos jóvenes, bastante jóvenes, 20 y pico de años, congregábamos en la misma iglesia. Y amados hermanos, Rosita era niña, era pequeña, y los hijos de ellos también, más o menos la misma edad. Y queridos hermanos, un día cuando nuestros hijos eran adolescentes, ellos, los padres, nuestros hermanos, dejaron de congregar por alguna tontería, tantas cosas. El enemigo siempre te va a poner una excusa para que dejes de congregar, cualquier cosa. Y ellos, amados hermanos, se dejaron llevar y por alguna cosa se ofendieron, se molestaron, dejaron de congregar una semana. Después fueron 2 semanas sin congregar, después 3 semanas. Cuando se dieron cuenta, pasaron como unos 10 años sin congregar. Queridos hermanos, nuestros hermanos volvieron a la iglesia, se arrepintieron, se reconciliaron con la iglesia, están sirviendo al Señor ahorita, pero sus hijos, que eran adolescentes cuando ellos dejaron de congregar, nunca más volvieron a ser los mismos. Adquirieron costumbres del mundo, cosas que no convienen, queridos hermanos. ¿Y quién perdió? Porque ellos se fueron de la iglesia. ¿Ustedes creen que perdió el hermano que lo ofendió? Perdieron ellos, perdieron sus hijos. No dejes de congregar. Sigue buscando a Dios, siendo firme, siendo fiel, y el Señor te va a bendecir. Porque la iglesia, aunque es imperfecta, es la esposa de Jesucristo. Él ama a su esposa y tú eres parte de ella. Que la santa paz de Dios, los consejos de su palabra, el amor y la hospitalidad moren siempre en nuestros corazones. Amén. Estamos despedidos.